a través de ustedes, a través de los líderes de este lugar, a través del pastor de este lugar, y bendición, hermanos, sobre bendición. Así también traemos bendición a este lugar. Hermanos, el Señor me ha puesto, no solamente, ustedes saben que dice la palabra, que de lo que hemos vivido y es de lo que hablamos. Dice la palabra, de las cosas que hemos visto y oído es de lo que hablamos. Y recientemente el Señor me ha introducido en un proceso en el cual me entregó una palabra, hermano, que he estado dando, y la di en la iglesia, la he dado en los grupos en los cuales me ha tocado ministrar, y la he traído en esta iglesia. Gloria a Dios. Yo espero, hermano, que ustedes estén atentos los oídos y estén escuchando y sientan el redarguir del Espíritu con estas palabras que el Señor le trae a ustedes. Vamos a estar entregando la palabra en Nehemías 4. Gloria a Dios. Ministrando en Nehemías 4. Aleluya. Nehemías 4, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Desde el capítulo 1 al capítulo 17. Los que puedan ponerse de pie para reverenciar la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Cuando oyó, verso 1, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, esto es Nehemías que dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajan en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, este pasaje de Nehemías ha sido ampliamente hablado y ampliamente discutido. Sabemos que Nehemías fue un líder judío de los tiempos del cautiverio babilónico, pero fue un judío que se quedó en Babilonia, se quedó en ese reino de Persia y Media, se quedó. Como hubo muchos judíos que después del decreto de Ciro, después que el Señor les dio libertad, volvieron. Pero hubo judíos, hermanos, que se quedaron, porque sobre todo los que tenían ciertas posiciones de importancia, o sea, que eran notables, que tenían abolengo, como el caso de Esther y su tío Mardoqueo, como el caso de Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Ya Jerusalén había sido libertada del cautiverio y habían salido líderes que estaban dirigiendo al pueblo de regreso a Judá. Había salido ya Zorobabel, estamos hablando del siglo V, cuarto y quinto antes de Cristo. Había salido ya Zorobabel y se había llevado un grupo de judíos a Jerusalén. Había salido Esdras, que era un sacerdote escriba, y se había llevado otro grupo. Nehemías iba a encabezar otra oleada de regreso. ¿Qué pasa? Que Nehemías era el copero, nada más y nada menos que del rey. Aquí dice rey, hermano, pero era emperador, porque era un imperio, el imperio de Media y de Persia, que era uno de los imperios, ese era el imperio más grande en ese tiempo, que tenía cautiva toda la civilización de esa época. ¿Qué significaba ser el copero del rey, hermano? Mire, en aquel tiempo el romo que se conocía era el vino y la sidra en el cercano oriente. Esas bebidas que conocemos como whisky y tequila y todo ese tipo de bebidas destiladas no se conocían. Entonces el vino era de gran importancia, sobre todo el buen vino para los jefes grandes. El copero tenía la obligación primero de seleccionar el buen vino para el rey y luego de catarlo, es decir, lo probaba por si acaso tenía veneno, porque se usaba mucho el envenenar a los reyes y a los líderes a través de la comida y de las bebidas. Si el copero caía muerto, el rey no le ponía la boca a esa copa, claro está. Pero no solamente seleccionaba el vino del rey, tenía que tener conocimiento de esas cosas. Lo cataba, se lo daba, o sea, lo servía al rey. Y no solamente eso, tenía también que hacerle compañía agradable al rey. Porque si te veían con una carita de que, o sea, tenía que hacerle el coro, como decíamos, o sea, tenía que tenerle buena cara, tenía que tener buena presencia, tenía que hacerle chiste, tenía que hacerle un ambiente ameno. Porque si lo veían con una carita de triste y de estoy caído, eso era, hermano, eran dignos de muerte, lo podían matar en ese momento. Así era de riguroso el puesto que tenía Nehemías. Pero Nehemías tenía cualidades extraordinarias para eso y para el liderazgo. Nehemías es un prototipo de líder bíblico por excelencia. Entonces Nehemías, a Nehemías le vinieron con el chisme. Tú no sabes que la gente que fueron a Jerusalén de regreso, la ciudad está desolada y desierta, y las puertas, los muros están rotos y las puertas están quemadas por fuego. Tú no sabes que esa gente está viviendo, esa gente es una vergüenza de la zona. Ahora, ahí entra el enemigo, se mete en la casa, saquea, asalta, arranca con todo y se va. Cuando Nehemías escucha estas palabras que se la van a decir allá, donde él está de copero del rey, se entristece. Nehemías era un hombre de oración, Nehemías ayunaba, oraba,
tenía lo que se llama la mente de oración. La mente de oración, hermano, es cuando usted en cualquier momento de su día, sea cocinando, sea lavando, sea fregando, sea trabajando, usted habla con Dios. Y para el momento oportuno, cualquier cosa que le suceda, que vengan a atracarlo, que hagan lo que vayan a hacer, usted está orando con Dios, usted en ese momento clama y habla. Nehemías era un hombre de oración y tenía mente de oración. Se tiró en ayuno inmediatamente y le dice Jehová, esto hay que arreglarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dirígeme, Señor, porque esto no puede ser. La casa del sepulcro de mi padre está en desolación. Y ese hombre entró en una angustia que Jehová permitió para levantar, hermano, la respuesta y la restauración que necesitaba ese pueblo. El rey se dio cuenta de que Nehemías y le dijo, mira, tú estás triste, pero tú estás triste no porque te enfermo, tú estás triste porque algo te pasa en tu corazón. Nehemías, de una vez, imagínense. Me van a matar aquí mismo. Oró al Señor, el Señor le puso palabra de sabiduría. Y en eso él se le pudo meter por debajo al rey, como era hombre de confianza de él, para que el rey le permitiera, le supliera y le permitiera ir a Jerusalén a reparar lo que le faltaba a Jerusalén en ese momento, hermano, que era el muro. El templo había sido restituido en los tiempos de Esdras. Las casas estaban en reconstrucción, estaba levantándose el pueblo, estaba levantándose la vida en Jerusalén. Hermano, pero una ciudad que no era fortificada en aquella época, era objeto de incursiones enemigas. Es como si nosotros no tuviésemos frontera, ni nadie que guardase la frontera, como está por ejemplo el CESFRON en la frontera con Haití. Si no tuviésemos fronteras ahí, si no tuviese nadie que guardase la frontera, hermano, ahí entrara, digamos, enemigos, en el sentido de que fuimos independizados de los haitianos. Entraran los haitianos libremente a trocha y mocha. O sea, no un pueblo que no esté guardado, hermano, entre sus fronteras. Es un pueblo que no puede prosperar, es un pueblo que no puede fructificar, es un pueblo que se ve desolado y destruido y no crece, no puede haber vida. Entonces en aquella época eso era peor. Y las ciudades en aquella época lo que hacían era que levantaban muros para defenderse y para protegerse. Esos muros garantizaban la vida dentro de sus paredes. Garantizaban la salvación dentro de sus paredes, porque tenían puertas que eran guardadas y que cualquier cosa que el enemigo lo vieran de lejos, los vigías veían el enemigo de lejos, alertaban a la ciudad dentro y la ciudad podía prepararse y podía defenderse. Las murallas representaban en Israel, como en las ciudades de la época, la cobertura, para evitar que el enemigo entrara y destruyera. Entonces, eso era lo que le faltaba a Jerusalén. A Jerusalén le faltaban los muros, pero el pueblo de allá, de ese tiempo, lo que quedaban, porque desde que usted ve que hay una situación de peligro, usted coge su motete, arranca y se va, y la ciudad estaba desolada. Pero los líderes, los que estaban ahí, y los líderes de Jerusalén en ese tiempo, no entendían la importancia del muro. Y eran objeto de incursiones enemigas y de burla de los enemigos. ¿Qué pasa? Que había provincias que estaban también gobernadas por el emperador de Media y de Persia en ese tiempo, pero estaban fortificadas. Esa era Samaria, que su gobernador era Sanballat. Estaba en Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán, estaban Tobías el amonita, que dirigía esa provincia, y estaba Gesem el árabe, que dirigía la provincia de Arabia, o sea, la que estaba ubicada más al sur, que era también provincia del imperio, y hacían burla constante. Nehemías llega y como buen líder hace un levantamiento de lo que está ocurriendo y le dice a la gente, miren, los anima. Aquí tiene que haber un muro. Jerusalén no puede estar, la ciudad santa, la ciudad de Dios no puede estar
desprovista de cobertura, de protección, porque jamás va a crecer, jamás va a fructificar, jamás va a sacar la cabeza, y los anima a sacar de los escombros piedra sobre piedra, hermano, para edificar el muro. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem y otras ciudades como Asdod era una ciudad filistea, se dieron cuenta que eran los enemigos que estaban tratando de levantar el muro para, subir, edificar la dignidad, edificar la identidad de Jerusalén. Hermano, mire, no dice aquí la palabra que pudieron tocarlos. No dicen, hermano, que entraron y saquearon y destruyeron. No tenían fuerza porque Jehová estaba con ellos. Amén. Cuando el enemigo ve que no puede tocarlo, va a utilizar estrategias, hermano, que son todavía más fuertes, que se llama el desánimo y que se llama el bajarle la autoestima a usted. Esos son los espíritus de Sanbalat y Tobías. Se llaman así: espíritu de burla, espíritu de crítica, espíritu de bajarle a usted la autoestima y espíritu de desánimo. Como vieron que no podían tocarlo, entonces trataron de desanimar al pueblo. Porque la labor de la restauración, hermano, conlleva usted edificar mano a mano, piedra por piedra, y conlleva tiempo. Y es un proceso, hermano, que se lleva a la reconstrucción. Este muro se levantó en 52 días, oiga bien, una cosa que tenía años después de ellos haber llegado a Jerusalén. En 52 días Nehemías logró, y animando el pueblo, y animando y levantando el deseo del pueblo de restaurar las paredes, le llevó 52 días construir el muro y las puertas. Entonces, una vez estuvo levantado el muro y las puertas, el enemigo quedó fuera, y el enemigo no tuvo cómo tocar esas vidas dentro, y el pueblo pudo desarrollar, hermano, su vida normal dentro del muro, y pudo levantar, hermano, ejército, y pudo la gente tener una vida cotidiana, y pudo tener vida de adoración en el templo. O sea, el pueblo se levantó. Hacía falta. Dios había decretado la restauración total de Jerusalén, pero hacía falta levantar el muro. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que esto es una comparación, esto es una metáfora de lo que Dios hace en un cristiano. En un cristiano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, el Señor decreta inmediatamente nuestra restauración. Se restaura el templo, que representa la adoración al Señor. Pero también tiene que ser restaurada nuestra vida por completo. Porque Dios no solamente tiene incursión en su vida, en lo espiritual. Dios se mete en todo. Dios se mete en su familia. Dios se mete en su casa, en su trabajo, en su finanza, en todo lo que tiene que ver con usted. Él se mete. Entonces, esa vida dentro de las murallas, eso era lo que le hacía falta, eso es lo que hacía falta restaurar del pueblo de Israel. Y esa protección contra el enemigo es lo que hacía falta restaurar. Cuando nosotros venimos a Cristo, se restaura el templo. Pero la vida, hermanos, dentro del pueblo, o sea, todo lo que representa nuestra familia, todo lo que representa nuestra vida laboral, nuestro trabajo, nuestra relación con el esposo, todo que es la vida dentro de las murallas, también necesita ser restaurado. Y habemos muchos hermanos en Cristo que tenemos restaurada la adoración y el culto a Dios, pero no tenemos restauradas las casas, no tenemos restaurados los trabajos, no tenemos restaurado la familia, la finanza, no tenemos restaurado los matrimonios. Y es porque el enemigo está dentro, hermano, haciendo y deshaciendo, porque no hay muros que protejan su casa, no hay muros que protejan su ciudad. Entonces ese muro, hermano, va a estar representado por nuestra obediencia. Oiga bien, el muro pudo haber descendido
Dios pudo haber mandado el muro, las paredes, así como paredes de hormigón, pudo haberla dejado caer desde el cielo. Él es Dios. Sin embargo, el pueblo tenía que levantar su muro. Tenía, hermano, que tener el trabajo y la decisión y el ánimo de levantar su muro para que su ciudad, es decir, su vida sea restaurada dentro de las puertas del muro. Tenía que tomar la decisión de poner guardas en las puertas, protección de entrada y salida al muro, para que el muro sea protegido, hermano. Eso no era algo que dependía directamente de la mano de Dios. Eso era algo que iba a ser propiciado por Dios, pero iba a operar a través de la mano del hombre. La restauración del cristiano opera de esa forma. El muro, hermano, representa nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y sin obediencia a la palabra, hermano, no hay vida fructífera dentro de los muros. Sin obediencia a la palabra, no hay restauración de matrimonio, no hay restauración de hijos, no hay restauración de finanzas, no hay restauración de nuestra vida emocional, de nuestras relaciones interpersonales. Ese muro, hermano, tenemos que edificarlo cada cristiano como pastora, colocando piedra por piedra la palabra de Dios en nuestra vida, aplicándola, hermano, mandamiento por mandamiento y promesa por promesa. De esa forma, hermano, es que edificando el muro, el enemigo va a ser echado de nuestras puertas. Y va uno a prosperar en toda la vida material y espiritual. Fíjense que restauración significa, se restaura algo que está destruido. No se restaura nada que no necesite ser construido o nada que usted vaya a hacer nuevo. Se restaura lo que está destruido. Y se necesita, cuando venimos a Cristo, restaurarnos, hermanos. Nosotros emocionalmente necesitamos restauración. Necesitamos restauración en nuestras relaciones de pareja destruidas, en nuestros matrimonios destruidos, en nuestra relación con los hijos destruidos, en hijos que están destruidos por el mundo. Necesitamos restauración. Necesitamos restauración en la finanza. Necesitamos restauración en el cuerpo, en la salud. Necesitamos la restauración, hermano, en todos los órdenes de nuestras vidas. Y Jehová decretó la restauración. Nos falta levantar el muro con paciencia, con ánimo. Vuelvo y repito, Sanballat y Tobías y Gesem no pudieron tocar al pueblo y sabían que no lo podían tocar, porque el enemigo no puede tocarte. Cuando tú tomas la decisión de que vas a restaurarte en un área de tu vida, que tú comienzas a poner la palabra de Dios en obediencia en esa área de tu vida y comienzas a edificar el muro, yo quiero que tú sepas que el enemigo no puede tocarte, porque esa restauración Dios la decretó. Ahora el enemigo va a tratar de desanimarte, el enemigo va a hacer burla de ti, el enemigo va a querer, hermano, que tus energías cesen. Y eso es lo que vio Jeremías en un momento de la construcción. Ellos dijeron, hay demasiado escombro, hay demasiada basura, no podemos levantar el muro de aquí. Y Jeremías los animaba día tras día. Entonces cuando el enemigo vio que le cerraban las puertas, hermano, ahí fue que se puso agresivo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta de Nehemías fue una espada en una mano y una piedra para construir, o un bloque en otra mano. Es así. Bueno, entonces, ¿qué representa la espada del Espíritu? No es que le vamos a salir a dar machetazo al aire, no. La espada del Espíritu, hermanos, ¿saben qué es la palabra de Dios? Entonces, Nehemías, cuando vio esa situación, oró. Nehemías no se le tiró encima, vámonos para arriba de ellos, vamos a acabar con todo. No. Nehemías oró al Señor. Cuando usted ve que usted quiere establecer la obediencia a la palabra en su vida, y usted está viendo Sanballat y Tobías, un marido, un hijo, lo que sea que esté tratando de destruirlo y que esté evitando que usted se someta a obediencia a la palabra de Dios, una pareja que no lo quiere soltar, que usted está en fornicación y usted quiere soltarlo, pero esa persona no lo deja. Cuando usted vea
todo ese enemigo en su vida, hermano, siga construyendo la obediencia a la palabra de Dios en su vida, y coja la espada del Espíritu y ore y métase con Dios, y el Señor le va a entregar la victoria, porque Él ha decretado la restauración de su casa. Él ha decretado la restauración de su vida completa. Él ha decretado, hermano, que nosotros vamos a prosperar, nosotros vamos a fructificar, nosotros vamos a ser levantados. Todo eso Él lo ha declarado en nuestras vidas. Tenemos que entender esto, hermano. Mire, las puertas es la simbología. Porque en toda esta muralla, en todo este muro de la obediencia que se establece como una cobertura en nuestras vidas, hay entradas, hermano, entradas que deben de ser guardadas, porque es que el muro es permeable a través de sus puertas. El muro no es completamente cerrado. Entonces, fíjense que lo que sí hay que guardar, hermano, es lo que está de fuera del mundo, que va a entrar en su ciudad, que va a entrar en usted. Eso es lo que hay que guardar, porque no vamos a tener, hermano, no vamos a estar completamente aislados del mundo. No vamos a estar completamente aislados del mundo. Repito, tenemos que tener, tenemos un acceso al mundo a través del muro, pero ese acceso tiene que estar guardado, ese acceso tiene que estar protegido, ese acceso tiene que tener guarda. Mira, en Jerusalén en aquella época habían 12 puertas que estaban construidas alrededor del muro, y se le ha dado significado a esas puertas. Estaba la puerta de la oveja, hermano, que representa para el cristiano nuestra consagración. Está la puerta del pescado, que representa para el cristiano el servicio. ¿Qué usted está permitiendo en su consagración a Dios? Usted está permitiendo que hayan cosas fuera de Cristo que ocupen el primer lugar en sus vidas. Entonces, si es así, usted está dejando entrar por la puerta de la consagración al enemigo. La puerta del pescado, que representa el servicio. Señores, todos tenemos dones y talentos. Todos tenemos llamado ministerial, porque llamamos ministerio a los grandes ministerios de púlpito. Eso no es real. Hay un ministerio que está establecido en la iglesia nuestra que se llama Amor por la Casa de Dios, que son las personas que limpian y tienen el mantenimiento, y eso es un ministerio, hermano, hermoso. Entonces, tenemos el don del servicio. Vamos a introducirnos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hacer, pastores? ¿Qué podemos ayudar? Hay una actividad, vamos a cocinar algo para la iglesia, vamos a aportar, vamos a servir. A los diáconos, que es una palabra que en griego significa servidor. Eran gente que repartían, que hacían, que eran los que se movían, que era necesario, porque un líder grande no va a soltar el púlpito, como le dijo Pedro a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. No podemos soltar el púlpito para servir a las mesas, necesitamos gente que sirva. Entonces eso es un ministerio hermoso que Dios le puso a usted. Le puso una voz para el ministerio de adoración, le puso dones de administrar, para usted administrar la iglesia o administrar los ministerios. Le puso un liderazgo especial para usted dirigir. Le puso dones de revelación para usted pertenecer al cuerpo de ministro. ¿Qué Dios puso? ¿Cómo está esa puerta en su vida? ¿Qué está dejando entrar por esa puerta? Está la puerta vieja. La puerta vieja representa la sana doctrina. El hecho de perseverar en la fe. Usted está oyendo doctrina de salvo siempre salvo, o doctrinas que están tratando de
de minar su fe, que no, que en esta iglesia se hace tal cosa, que esto está... No, o sea, es la perseverancia en la fe, hermano, para que el Señor nos entregue la corona de la vida. Si no, no hay, hermano, corona de ninguna clase. Tenemos que perseverar en la sana doctrina, en los fundamentos que han puesto los pastores y los líderes en esta iglesia. Todo lo que se salga de la palabra de Dios no viene de Dios. Tenemos que escudriñar las escrituras para estar seguros y firmes, hermano, en lo que estamos creyendo y hacia dónde avanzamos. Entonces está también la puerta del valle. Eso representa el arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos realmente, hermano, actitud de humillación y de arrepentimiento. O estamos todavía como vasos altivos, creyendo que Dios hace cosas en mí, que Dios lo hace a través de mí, que yo no tengo por qué arrepentirme de eso, que no tengo por qué entregar aquello. Está la puerta del muladar, que es la puerta. Esta puerta representa al viejo hombre en nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros del viejo hombre? Que tenemos esa puerta abierta, que está permitiendo que el enemigo se meta y saquee nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestra pareja, nuestras finanzas. ¿Qué hay del viejo hombre en nosotros que está permitiendo que el enemigo salga y entre como perro por su casa? Está la puerta de la fuente. La puerta de la fuente representa el fluir en el Espíritu y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué voz estamos escuchando que nos está dirigiendo fuera de la dirección del Espíritu? Estamos llenando nuestras vasijas con la unción del Espíritu para servirle a Dios. Estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo realmente, o estamos yendo a la carne. Compra esto, a esto, ve a tal sitio, no vayas a la iglesia, pórtate de tal forma, cuando la palabra de Dios y el Espíritu nos redarguyen de otra manera. Están las puertas de las aguas. Las puertas de las aguas representan el renovar la mente por la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios para saber cómo debemos comportarnos en santidad, como a Dios le agrada y conforme a la voluntad de Dios. Para eso, hermano, mire, la Biblia es muy extensa y muy rica en sabiduría. Para orientarnos, para redarguir, para enseñar es útil. Y todo lo que está en la Biblia es la manera en que Dios quiere que pensemos y hagamos. Entonces tenemos que conocer la voluntad del testador, tenemos que conocer la voluntad del Padre y comportarnos como hijos dignos de la gracia, o como coherederos del reino y como hermanos menores de Cristo. Porque no sé si usted sabe que Cristo es el hermano mayor, así lo ve el Dios. Cristo es el hermano mayor y nosotros somos coherederos con Cristo del reino. Y tenemos que tener un comportamiento y una compostura, y tenemos que tener un manejo como hijos del rey dentro, hermanos, del mundo que nos ve. Entonces eso viene cuando usted aprende por la palabra de Dios lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Está la puerta de los caballos. Esto representa la guerra espiritual. La guerra, hermano, tenemos que estar en guerra. Eso es obligatorio. Desde que a nosotros nos meten en el evangelio, hermano, yo quiero decirles que la maraca que nos ponen en la mano como recién nacidos en Cristo se llama la espada del Espíritu. ¿A qué bebé que nace le ponen una espada en la mano? A nadie. Entonces el pamper que nos ponen se llama el cinturón de la verdad y la rectitud. El pecherito que nos ponen se llama la coraza de justicia. El gorrito que nos ponen es el yelmo de la salvación. Y los zapaticos se llaman el apresto del evangelio de la verdad. Estamos recién nacidos, pero estamos en guerra. Entonces eso hay que asumirlo, y hay que entender que la lucha no es
contra sangre y carne, contra principado y potestad. Cuando usted se le levanta un familiar dentro de su casa, cuando usted se le levanta a un hijo, cuando usted se le levanta a alguien en el trabajo, lo que está operando atrás de él es lo que quiere verlo a usted vencido, no es esa persona. Entonces, cuando usted tiene conocimiento de lo espiritual y discernimiento, decía Pablo, que el hombre espiritual es mayor que el carnal, porque discierne todas las cosas y no puede ser juzgado de nadie, es superior. Cuando usted tiene ese entendimiento y usted sabe que su guerra no es contra el hermano, ni contra el que le levantó la calumnia, ni contra el que lo quiere ver fuera del trabajo, sino contra lo que está operando detrás de él, usted tiene autoridad y poder para reprender y para echar fuera del enemigo y para echar por tierra los planes del enemigo. Si esa puerta usted la tiene cerrada, hermano, eso quiere decir que usted está en victoria y tiene discernimiento y tiene guardas que te dicen: mira, viene tal cosa, viene el enemigo, se acerca el enemigo, usted tiene que accionar. Y usted se mete en ayuno, en oración, en silicio, y usted y el enemigo no puede entrar. Pero si usted la tiene abierta, quiere decir que usted ignora que realmente su lucha viene de ahí, es de origen espiritual. Y usted cree que el que le levantó el chisme o la calumnia fue el hermano porque quiso, y usted arremete contra ese hermano. Y le sale ese viejo hombre en esa lengua y comienza a repartir paquetico y a decir y a no decir, que hasta el pastor lleva. Entonces usted no tiene discernimiento de lo espiritual, tiene la puerta abierta. Está en la puerta de Oriente. La puerta de Oriente representa la venida de Cristo. Ustedes saben cómo esa puerta se mantiene con vigía y se mantiene en control. ¿Cómo? En santidad. Porque sin santidad nadie lo verá. Entonces esa puerta, hermano, tenemos que tener en cuenta que está en nuestras vidas y que así es que nos espera el Redentor encontrar cuando venga en las nubes y al sonar de la trompeta. Amén. Está la puerta de la inspección. Eso significa el redarguir en nuestras vidas del Espíritu Santo. Usted siente esa voz de la conciencia que le dice: hermana, si no es. Fulano, no te manejes de esa forma. Fulano, no vayas a tal sitio. Ese redarguir del Espíritu que nos dice las cosas como son. Si usted no lo siente, hermano, revísese. Porque hay en la palabra lo que se llama la conciencia cauterizada, que era la que tenían los fariseos, hermano, que no le entraba la palabra ni con los tiros de una ametralladora, no le entraba y no entendían ni asumían, hermano, el mal comportamiento como algo normal. Ese discernimiento y esa conciencia vienen por la dirección del Espíritu y vienen por la palabra de Dios. Está la puerta de la cárcel, que representa el precio que tenemos que pagar como siervos de Cristo. ¿Verdad? Hay un precio, hay un costo de ser discípulo, hay que entregar, hay que dejar, hay que soltar allá para agarrar aquí la bendición. Y finalmente la puerta de Efraín, Efraín significa fructífero. O sea, estamos realmente dejando entrar al enemigo en esa área, no estamos fructificando en el Espíritu. Usted sabe que el fruto del Espíritu tiene el mayor componente del fruto del Espíritu es para tratar con la gente. Amor, el gozo y la paz son propios, pero paciencia, benignidad, bondad, la fe es propia, mansedumbre y dominio propio. Todo eso sirve, hermano, para tratar, para desarrollar el carácter, para tratar a los hermanos. Si no estamos fructificando en el Espíritu, si en nuestra vida no hay fe para continuar a pesar de la tormenta, si no hay tolerancia para entender que el hermano puede pensar y actuar de manera distinta a la mía y quiero imponer las cosas, si no hay benignidad para entender que no siempre me van a estar haciendo daño, ni tengo que tener siempre un delirio de persecución, ni lo que hizo el hermano siempre fue para hacerme daño, sino que la benignidad entiende que el hermano pudo haber pasado otra circunstancia, que no tiene necesariamente que hacerme daño. El benigno, hermano, no tiene saña.
el benigno no tiene rencor, no guarda rencor. Si no fructificamos en el Espíritu, como Cristo manda, no vamos a poder sobrellevar la vida cristiana, ni propia, ni espiritual, ni desarrollar el carácter en el amor. Entonces, yo quiero, no pregunté hasta qué hora es, pero gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero yo quiero que nos evaluemos, hermanos, con respecto a la restauración. Hubo que Israel tuvo que tener una decisión propia de ser restaurado. Nosotros los pastores tenemos muy buenos deseos y muy buenas intenciones con la gente, pero si usted no tiene la decisión propia de ser restaurado en algún área de su vida, entienda que nosotros no podemos hacer nada y que Dios mismo va a detener todo a menos que usted tome la decisión. El restaurarse conlleva un proceso en el que hay que tener mucha paciencia, que era lo que le faltaba al pueblo de Israel, tener ánimo y paciencia, porque es levantarse de los escombros. Si nuestra vida ha sido destruida en algún área, sea del cuerpo, sea de las emociones por trauma, sea de las finanzas, que hemos salido de ruina de negocio, que no nos podemos levantar de nada de eso, entienda, hermano, que tras su decisión de restaurar el muro de la obediencia, de establecer la obediencia a la palabra de Dios en esa área de su vida, es que Dios va a echar fuera al enemigo y lo va a mantener a raya. Recientemente a mí me tocó ser restaurada en un área de mi vida que yo ignoraba y dejaba, sinceramente yo luchaba, pero tal vez no con la animosidad ni con la determinación que necesitaba. Estoy hablando de la salud. Recientemente a mí me diagnosticaron diabética. Quiero que ustedes sepan que Dios me dijo desde antes, días antes me dijo, yo tengo control. Escuché una voz en el oído derecho que me dijo, tengo control de todo lo que acontece contigo, de todo lo que acontece en tu vida, en tu familia, tengo control de todo. Entonces yo me feliz porque me dijeron eso, pero al siguiente día me repitieron las palabras. Entonces yo me comencé a preocupar. Entonces Jehová va a permitir algo en mi vida, y como a los 5 días resulta que tenía problemas en la vista, porque usaba lentes y ya no los uso, y decidí ir al oftalmólogo. Cuando me chequean, yo que me ponen una luz, y que me vuelven y me acuestan, y me ponen otra luz, y me paran y me ponen otra luz, ¿qué es lo que está pasando? Yo caigo precisamente con un especialista del área, donde, sin saberlo, donde tengo el problema. Entonces, cuando ella me dice, yo le voy a decir ahora, déjeme escribir esto. Entonces, cuando ella me habló, después ella me dijo, cuando ella escribió, me dijo, mire, hay una situación con usted tiene un comienzo de catarata, pero ese comienzo de catarata que no es habitual en la edad suya, debe responder a una situación dentro de su cuerpo que está pasando, que tal vez usted no la sepa. Yo necesito hacer unos análisis para yo determinar. Sorpresa para mi hermano, cuando me hicieron los análisis y yo vi el azúcar alta en sangre. Wow. Mis padres están luchando, los dos, con una prediabetes, y mi hermana, nosotros somos 5 también, desde el embarazo. Yo de una vez entendí que el pleito era con carne y sangre, porque ya había tenido lucha, primero por el testimonio de su pastor, que fue algo que vivimos, mi esposo y yo, el testimonio de Olga. Y segundo, yo sabía que habían espíritus generacionales, porque ya yo los había escuchado hablar, que querían destruir la casa y querían destruir la familia. ¿Qué me costó, hermanos? Restaurarme. Porque ya Dios ha decretado mi sanidad y ya yo estoy sana en el nombre de Jesús. Pero tengo que levantar los muros de la obediencia aplicando la palabra. ¿Cómo así, pastora? Bueno, la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que al que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él.
Eso quiere decir, hermano, que todo lo que entre por la puerta, que se llama mi boca, tiene que controlarse. Que tengo que controlar el peso, tengo que controlar la alimentación y tengo que, hacer todo lo posible de mi parte para estar saludable. De parte de Dios vendrá que sacará al enemigo que está ahí todavía, ese espíritu generacional, y va a venir el restaurarme los niveles de glicemia en mi sangre. Pero si yo no tomo la decisión de restaurarme y de levantar el muro de la obediencia, hermano, el enemigo se va a quedar adentro haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿qué hay que restaurar en tu vida? Hermano, los que fueron libertados, los que pasaron por liberación, entiendan que si no levantan el muro de la obediencia en sus vidas, el enemigo va a entrar otra vez y los va a destruir. El que es restaurado en un área de su vida, sea área de las drogas, de la fornicación, de los traumas del pasado, de lo que sea, tiene que entender que debe mantener el muro de la obediencia en su vida, debe poner controles de lo que entra y sale de su vida en ese sentido. Si no, el pastor Olve y la pastora Ani van a estar trabajando de balde, y nosotros, el pastor y yo, vamos a estar trabajando de balde. Si lo libertaron del área en que lo libertaron, levante el muro de la obediencia. Queremos que Dios restaure, nosotras las cristianas, queremos que Dios restaure nuestro matrimonio. Sin embargo, ignoramos la palabra de Dios cuando dice la mujer respete a su marido. Pastora, pero él es inconverso. También ignoramos la palabra de Dios cuando dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que le dará abundantemente y sin reproche. Nosotras las guerreras tenemos a un gigante peleando a favor de nosotras. No es verdad, hermano, que si el marido es violento o si el marido no es del evangelio, va a venir a destruirla. Quítese eso de su mente. Si lo hace es porque usted está permitiendo al enemigo meterse en su vida. Levante el muro de la obediencia, hermano. La otra parte que le iba a decir es que mientras usted va construyendo, usted va guerreando en el espíritu, que es la espada en la mano. La obediencia se establece, hermano, guerreando en el espíritu, y es piedra sobre piedra. No es de un momento, ni un ramplimazo, ni una hora para ahorita. Entonces, si usted tiene eso en su casa, que usted está viendo que el marido hace y deshace inconverso con usted, o la mujer hace y deshace inconversa con usted, lo que ellos quieran, es porque usted está dejando todavía entrar al enemigo en su vida. Desde que usted establece la obediencia y establece la guerra y la espada del espíritu, el enemigo tiene que orillarse, porque no lo puede tocar. Entonces tenemos que crear conciencia, tenemos que examinarnos y crear conciencia de aquellos áreas de nuestras vidas que ameritan levantar el muro para que el enemigo se quede fuera y para que su vida fructifique y prospere en esa área. Si es sus finanzas las que están siendo azotadas, hermano, hermana querida, usted tiene que entender que hay mandamiento de diezmo y que usted tiene que traer ofrenda al alfolí. Usted no puede ignorar. Usted llegó a través de una obra, ya sea en una emisora, ya sea en un culto evangelístico, de una persona que también llegó a través de la obra. Y la obra de Dios se mantiene, hermano, a través de las finanzas, igual que cualquier actividad humana se mantiene a través de la finanza. Si usted es de los que no están convencidos del diezmo, porque no está en el Nuevo Testamento, por lo menos, hermano, entienda que Pablo indicó en el Nuevo Testamento, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted quiere poner a prueba a Dios y que le abra la ventana de los cielos, diezmo. Si usted no está convencido del diezmo, por lo menos ofrende. Dad y se os dará, medida buena, abundante, remecida y rebosante. Eso es del Nuevo Testamento también. Entonces, hasta que no establezcamos esa obediencia, ese muro de la obediencia en nuestras finanzas, el enemigo va a estar incursionando y va a estar metiéndose y va a estar, hermano, haciéndole un hoyo en el bolsillo todo el tiempo. Tenemos que levantar los muros. Quienes no
quienes tienen heridas emocionales, que saben que le han ocurrido cosas en el pasado y no quieren soltarlas, que se han sido traumatizados de alguna manera y no quieren soltarlo. Entiende, hermano, que tiene que levantar el muro de la obediencia. Aquello que fue, dice un pasaje de Eclesiastés, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Tome la decisión de perdonar. Tome la decisión de dejar ir, de soltar y de renacer nuevamente a las cosas que Dios quiere en su vida. Si usted no asume esa obediencia, usted va a tener siempre el enemigo de la autoconmiseración, el enemigo de la herida ahí dentro, que no va a permitir que usted fructifique ni florezca en las relaciones de matrimonio, ni en las relaciones interpersonales, ni nada. Mi exhortación en el día de hoy, amados, es a que nosotros evaluemos nuestra vida, a ver dónde hay que levantar el muro y tomemos la decisión de ser restaurados. Y no escuchemos la voz de los Sanballat y de los Tobías que nos quieren desanimar, que saben que no nos pueden tocar, pero que quieren quitarle el ánimo y la fuerza y la energía para usted levantar la obediencia en su vida, en cada área de su vida. Si usted quiere restaurar, usted recientemente vino a Cristo y quiere restaurar una relación con su esposo, entienda que no puede vivir más en fornicación, que tiene que presentarle su relación a Dios, el que tiene